bienvenidos a un vídeo más de monoteísmo pagano. Seguimos hablando del New Age y yo todavía un tiro no me he pegado. Hoy, sin haberlo querido, me ha quedado un pareado. Bueno, voy a intentar meter aquí el mito teogónico, cosmogónico y antropogónico. Es decir, cómo surgen los dioses, cómo surge el mundo y cómo surge el ser humano. Un apunte. En el vídeo anterior sobre la astronomía, astrología en el New Age, se me olvidó una cosa. Aparte de todo lo que había dicho, que actualmente tanto la astronomía como la astrología se ha percatado que está habiendo una tercera constelación que está ocupando uno de los espacios debido pues al movimiento del cielo, las estrellas, no sé qué, no sé cuánto, de manera gradual y muy lentamente, hasta el punto de que se está quedando el tiempo suficiente como para ya considerarla una constelación. Esto ya se tenía en cuenta desde Nostradamus, de que por ahí había una constelación que se iba acercando muy lentamente, bueno, que estaba ahí, pero que en esa posición, pero cada vez iba a ser más cantoso, que iba a estar de una manera más cercana a la posición que normalmente suele estar estas constelaciones, ¿vale? Y que bueno, que por estética se quedó en 12. 12 meses, 12 causas, 12 meses, 12 constelaciones, 12 apóstoles, 12 constelaciones. Es decir, que hay 12 constelaciones por razones estéticas y porque quedan bonitas. Fin. Y así que vamos a continuar con los mitos. Los mitos teogónicos. El New Age, en principio, no tiene ningún mito que explique el nacimiento de los dioses. Como por ejemplo lo tiene la mitología clásica, que tiene la teogonia, que explica cómo del caos surge pues los titanes, los dioses, los gigantes, los no sé qué, las grandes bestias, bueno, hay un montón. Los egipcios les pasa igual, en la India ocurre más o menos algo parecido, pero tampoco es que tenga un dios que tú digas, uy, es como el judeocristiano que siempre ha estado. Se acerca bastante más a la idea judeocristiana de un dios eterno, de un dios increado, que al mismo tiempo tiene características muy similares al primer motor inmóvil de Aristóteles o a lo que sería el mundo de las ideas de Platón, que emite que se han caído al mundo por accidente y que, bueno, tienen que volver a ese uno. Lo que entendería el New Age por Dios sería una especie como de conciencia cósmica que para muchos es lo que está ocurriendo ahora mismo en la era de Acuario, en la que supuestamente hemos entrado o vamos a entrar, en el que está viniendo y despertando esta conciencia cósmica, que algunos lo llaman el Cristo cósmico, otros lo llaman el Buda cósmico, otros lo llaman el Mahoma cósmico, y así un profeta por religión, el Moisés cósmico, el Kantantrum Krismanchurri cósmico, y dependiendo de la religión y de la cultura, pues la deidad principal, el Zeus cósmico, ¿no? El Cronos cósmico. Pues bueno, dependiendo de la deidad principal de esa situación geográfica y cultural, pues es el no sé qué cósmico. Esta conciencia es un poco similar, ¿no?, a ese motor, a ese primer motor creado o inmóvil, como esta primera conciencia consciente de sí misma, mientras que todas las demás tienen que empezar a ser conscientes, ¿vale? Que eso es una cosa muy importante. Ella está consciente, las demás están dormidas y estamos despertando ahora. Que al mismo tiempo, pues esa conciencia de alguna manera pues ha hecho una serie de vibraciones o de ondas vibracionales mentales que ha ido pues degenerando a diferentes planos de la existencia hasta finalmente llegar a lo que sería las conciencias más pequeñitas que somos nosotros, ¿no? Es una visión también gnóstica, ¿no?, de un Dios que no es malvado ni mucho menos, pero que en un momento dado esos eones que va esparciendo pues se materializan y a partir de ahí llega el caos, pero no es culpa suya. También la visión teogónica de la New Age es bastante curiosa, porque también estaría diciendo que el individuo tiene como, que también esto podría ser su visión antropogónica, es decir, el mito del hombre, tiene como una especie de memoria, centella, resonancia, vibración dentro de él, que una vez que la descubre y la cultiva, va a pasar de un plano astral a otro
hasta llegar a un nivel de conciencia prácticamente divino. Es decir, un ser inmortal, un ser omnisciente, un ser omnipresente, un ser de bondad y altruismo infinito. Así que podríamos decir que el origen de los dioses en la New Age es precisamente porque hay seres humanos que ascienden y se convierten en prácticamente casi como conceptos universales. Madoka pues la mágica, por ejemplo, o el libro de rol de Mundo de Tinieblas, Mago la Ascensión. De ahí han sacado sus mitos teogónicos. No, a ver, esto también es una visión gnóstica de la chispa divina que hay en el ser humano, que algunos son capaces de encontrarla y por tanto de volver al todo. La diferencia es que aquí estas conciencias que evolucionan no sabemos si vuelven a la conciencia única o cósmica o siguen manteniendo su individualidad, y lo que se convierte en una especie de corte que acompaña a esta conciencia universal, este Cristo cósmico, ¿vale? La visión cosmogónica, es decir, ¿cómo aparece el cosmos? Bueno, depende de la idea filosófica y científica del momento. Es decir, si tuviésemos hoy día a Newton y estuviésemos viviendo bajo las reglas newtonianas del mundo, pues seguramente el universo, su origen sería, como diría Newton. Vivimos en un mundo donde existe la relatividad y el universo es el de Lemaitre, en el que ha habido un momento de creación y se está expandiendo, o en principio parece que ha habido un momento de creación y se está expandiendo, y por tanto ese es el origen del universo. Con la diferencia que el universo también tiene una conciencia inferior a la conciencia cósmica, y que al mismo tiempo el planeta Tierra pasa a ser Gaia, el ente, que pasa de ser un simple planeta a en sí mismo un organismo vivo, en el que el ser humano, a través de sus conciencias individuales, son capaces de conectar con Gaia y con las otras conciencias para crear la conciencia colectiva de Gaia, y por tanto poder conectar con la conciencia de nuestro sistema solar, posteriormente de nuestra galaxia, posteriormente de nuestro cosmos y finalmente con la conciencia cósmica. Eso sería el mito más o menos cosmogónico de cómo aparece la Tierra. Tendríamos que hablar también de los planos de existencia y demás, pero eso lo vamos a dejar para la metafísica, porque es que si no, esto no avanza, ¿vale? Y quiero que me quede corto para poder empezar ya el análisis de verdad, metafísico, epistemológico, etcétera, etcétera. Ahora, el origen antropogónico del hombre. Bueno, pues el origen antropogónico del hombre no es ni más ni menos que la evolución de Darwin. Es decir, el universo es creado a través del Big Bang. Esto va pasando millones y millones de años. Nuestro plano terrenal, que es de una frecuencia vibracional relativamente baja. Finalmente aparece la Tierra, en la que, bueno, una suerte de vibraciones pues ha hecho que se dé la posibilidad de la creación de vida, que al mismo tiempo es una frecuencia más elevada que la materia inerte, y de entre esa vida está el ser humano, que es una vibración más elevada que los animales más primitivos o los animales que tendrían una conciencia un poco más baja, ¿vale? Sí, se llama especismo animal, lo que tiene el New Age. Y básicamente, pues el origen del hombre es ese, la evolución de Darwin, con una palabra llamada conciencia, planos de realidad y vibraciones que nos llevarían a lo que estamos a día de hoy. Me extraña que en todos los años que llevamos existiendo todavía la humanidad siga viva. Eso es un milagro y una prueba irrefutable de que Dios tiene que existir, porque si no, yo no me explico cómo hemos llegado al siglo XXI. Estos son los mitos y creencias del New Age, así se los hemos contado y volveremos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego!